La última mesa redonda y planteamos varias preguntas. ¿Es suficiente con el talento natural para ser escritor? ¿La formación pervierte la naturalidad con la que escribimos? En definitiva, ¿es necesario formarse como escritor? Con esta pregunta hemos titulado la última mesa de la jornada. La moderadora de esta última mesa, la tengo aquí a mi lado, es Karina Sainz, es periodista, trabaja en Voz Populi como redactora de cultura y escribe también para Zenda. Y si luego tiene un ratito, igual nos habla de la resurrección futbolística de Guti, que me ha encantado, Karina. Ya lo veo, pero me parece muy bien. Podríamos hablar de varias resurrecciones, pero esto será en otra jornada. En la que nos ocupa, va a moderar ella la mesa, y yo les recuerdo, como siempre, que esto más o menos terminará a las 7, a menos cuarto más o menos, pues apareceré para volver a abrir la mesa a debate, y después de la mesa, digamos que clausuraremos la jornada para que luego damos vía libre al taller, porque hay gente que está apuntada y que viene directamente, así que para no interferir en el taller de Pedro Ugarte. Así que es turno ya para esta mesa redonda. ¿Es necesario formarse como escritor? Lo averiguamos con Karina Sainz en esta mesa. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a los tres invitados que tenemos en esta mesa de hoy, que el planteamiento inicial, y además creo que es propicio que esta mesa acompañe la sesión que hemos tenido, ¿no? De autores que ya tienen libros escritos, ya tienen libros publicados, pero quizás están todavía camino hacia una profesionalización. En ese sentido, ¿qué significa formarse, ¿no? Para un autor? ¿Hasta qué punto te formas? ¿Te formas desde el punto de vista de la creatividad literaria, de ingresar en un taller de escritura, que es el caso de Mónica Crespo, que además Mónica coordina e imparte talleres de escritura creativa desde el año 2000 en diversas instituciones y centros culturales como Ascuna Centroa o el Aula de Cultura de Guecho. Mónica además tiene no solamente contacto con el tema del taller literario, sino ella también en sí misma trabaja autora y escritora además, y creo que su visión puede ser muy interesante si la ponemos a conversar con de qué otra forma se debe formar un autor. Es importante que un autor conozca qué es un contrato, cómo se firma un contrato, qué asesoría jurídica debe tener, cuál es su situación en ese aspecto, y nos acompaña Carlos Muñoz Viada, que es abogado, y tiene un máster en Dirección de Empresas por la American University of Paris. Comenzó a colaborar con la asesoría jurídica de la Asociación Colegial de Escritores de España en enero de 1994, y desde entonces ha venido prestando sus servicios legales tanto a la asociación como a los asociados. Creo que la visión que nos puede dar Carlos de hasta qué punto un autor tiene que estar instruido sobre el propio manejo de lo que es lo legal con respecto a su propia obra, cómo nos puede ayudar. Y finalmente tenemos a Pedro Sánchez, que además ocupa un espacio interesante, que es el espacio de la asociación y el espacio de lo que profesionalmente significa, ¿no? Un gremio, ¿no? Dentro de un escritor. ¿Cómo un escritor, qué tanto tiene que saber un escritor, ¿no? De sus derechos, de cómo lo ayuda o no pertenecer a un organismo agremiado? Y creo que estas tres patas pueden ser bastante completas al momento de plantear o abocetar, ¿no? Cómo debe estar formado o cómo puede ser, ¿no? Cómo se puede profesionalmente preparar un escritor. Hicimos algún intercambio de correos para intentar poner en orden el debate. Yo le decía que, bueno, que en buena medida valía la pena improvisar también, aunque hay un orden, justamente a la luz de lo que hemos conversado entre ayer y hoy. Es decir, hemos hablado de nuevas plataformas, hemos hablado tanto de la realidad no solamente de un ebook, sino de nuevas plataformas de creación, nuevas plataformas de distribución editorial, en donde de alguna u otra manera debe cambiar o se debería modificar cada uno de los aspectos que tocamos en esta mesa. Es decir, un nuevo autor, y voy a colocar para vosotros un punto de partida si lo veis correcto, ¿no? Primero, ¿por qué un escritor o un aspirante a escritor profesional debe pasar por estas tres vías, ¿no? que confluyen en la autovía literaria profesional, ¿no? Desde la idea de cómo confrontarse con un trabajo de edición en grupo, desde cómo entender la agremiación, cómo le puede favorecer o no, o legalmente cuando puede estar a lo mejor por el ansia de publicar de cualquier manera incurriendo en un error. Me gustaría si pudiésemos, ¿no?, reivindicar vuestro campo y vuestra área, y ya directamente cómo influye fenómenos, por ejemplo, como la autoedición, la autopublicación, el intercambio en plataformas, cómo influye todo este nuevo entorno digital y de producción digital en
en la noción que tiene que tener un escritor para desarrollar su propia obra. Así que pues, vosotros creo que por ahí podemos empezar a entendernos. No sé si, Carlos, ¿quieres tú comenzar, que es por la parte legal? Muy bien, me parece fenomenal. Para saber a qué tenemos que atenernos, sí. ¿no? Si no conocemos nuestros Sí. contratos. No. Desde luego yo considero fundamental que los autores estén informados de cuáles son sus derechos y creo que eso influye mucho a la hora de cómo se va a desarrollar luego su carrera como autor. Lo que pasa es que yo ya llevo muchos años en la asesoría y realmente en la asesoría jurídica de la asociación y realmente los autores son autores y poco les interesa el aspecto jurídico de la parte jurídica de su trabajo. Por eso al final nosotros en la asociación lo que hemos optado es por crear un servicio jurídico en el cual cualquier asociado nos manda el contrato que le han propuesto firmar y nosotros en 48 horas contestamos sobre lo que opinamos de ese contrato. Luego cada uno es muy libre de firmar lo que quiera, pero por lo menos tratamos de traducir a un lenguaje común las cosas que estás comprometiéndote a hacer en el contrato. Pero eso es básicamente en cuanto a lo que era el contrato tradicional, porque claro, eso ahora, como decías tú, con las nuevas cosas, las nuevas plataformas y con los nuevos sistemas, todo esto ha cambiado, que es el verdadero problema, porque el verdadero problema es que ahora los contratos ya no son contratos de edición. Bueno, sí son contratos de edición, pero realmente son contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es aquel que lo redacta una parte y la otra solo pone su nombre y no tienes posibilidad ni de negociar, ni de cambiar, ni de intervenir. Realmente cualquier persona que, por ejemplo, yendo al caso de Amazon, que publica su obra en el caso de Amazon, cuando después de haber pasado todos los trámites de subir la obra, poner la portada, poner el no sé qué, el no sé cuánto, rellenar formularios y tal, y al final pues te sueltan un contrato que normalmente la gente intenta leer los 2 párrafos, no entiende la mitad de las palabras que dicen, empieza a bajar con el ratón y ve que aquello es larguísimo, y dice, esto, si es el mismo que firma todo el mundo, pues, si vale a todo el mundo, pues me valdrá a mí, y la gente pues lo firma. Ya te digo sin meternos si las cláusulas son buenas o malas, es simplemente el sistema. Y realmente los contratos de adhesión son muy problemáticos. Yo no digo que no sean necesarios, pero son problemáticos tanto en el ámbito social, y hemos tenido el claro caso de las cláusulas hipotecarias, donde si tú querías una hipoteca tenías que firmar ese contrato y punto, y no podías negociar, con lo cual eso ha dado lugar a varias situaciones de abuso. Pero no solo eso, sino también desde el punto de vista jurídico, el contrato básicamente es un acuerdo de voluntades y jurídicamente cuando a ti te obligan a firmar ese documento, ¿has manifestado tu voluntad? Hombre, es que no tenías, pero realmente cuando la gente se para luego a leer los contenidos, pues hay mucha gente que dice, bueno, es que esto yo no lo hubiera firmado, bueno, es que esto yo no lo querría haber firmado, bueno, es que esto yo no lo querría haber hecho. ¿Y hay algún caso irreversible con el que haya trabajado en la asociación, por ejemplo, de desconocimiento de un contrato donde realmente alguien ve su obra secuestrada por un editor que no le paga durante 10 años, por ejemplo? Constantemente. Es el pan nuestro de cada día. Realmente, ahora puedo echarle la culpa, si quieres, al que Amazon te obliga a firmar un contrato. Pero realmente, yo ya te digo, pues desde el año 94, realmente la gran mayoría de las veces a la persona que publica su primer libro, el hecho de la publicación ya es el pago suficiente. Y entonces la gente firma sin leer. Es decir, ya no estoy hablando de que te estén obligando, sino que te manda la editorial una propuesta de contrato y la gente lo firma porque realmente lo que quiere es que se publique la obra. Entonces, hemos tenido casos muchos y graves de gente, pues eso, que de repente dice, ¿pero eso lo firmé yo? ¿Pero de verdad eso lo firmé yo? Pues sí, claro, pero es que si ni siquiera lo leíste. O sea... ¿Cómo lleváis vosotros ese tema? Yo aquí me gustaría, nosotros lo que hacemos es informar y asesorar a todos nuestros socios cada vez que nos llaman cuando tienen alguna duda jurídica a la hora de firmar un contrato. Sí que es verdad que además tenemos también un acuerdo con la Asociación Colegial de Escritores de España sobre una primera asesoría jurídica gratuita a todos los socios de Cedro. Y yo aquí sí quería recordar y por encima de la mesa una acción que se llevó a cabo en el año 2009 entre la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociació d'Escriptors en Llengua Catalana y el Gremi de Editors de Cataluña, que se pusieron de acuerdo sobre los textos de los contratos de edición
estableciendo unas buenas prácticas en el mercado en el que los elementos agremiados eran los que se ponían de acuerdo para favorecer a sus asociados. Eso funcionó, está funcionando muy bien. Y en el año 2011 incluyeron el contrato digital, el contrato de edición digital, o sea que han seguido trabajando sobre ello y eso ha minimizado también las posibles desavenencias que se producen siempre a la hora de firmar un contrato de edición entre los intereses del autor y los intereses del editor. Ahora, Mónica, y en vuestro caso, por ejemplo, la aproximación que tenéis hacia el hecho de formación literaria es un proceso estético, o también se comentan este tipo de cosas, como presenta un manuscrito, porque la mayoría de la gente lo presenta sola. Ay, perdona. La mayoría de la gente lo presenta sola, lo presenta, un primer autor le puede su entusiasmo, ¿no? Entonces, me gustaría conocer cómo ha sido tu experiencia. Son ya 18 años trabajando en este tipo de... que además es difícil, porque también se confronta, ¿no?, con un autor joven que a lo mejor piensa que es Dostoyevsky y puede no serlo. Entonces, tampoco se trata, ¿no?, de matar a hachazos una vocación, ni mucho menos. Y me interesa saber cómo confluye todo eso en tu experiencia. Yo creo que estamos hablando del final de todo un proceso, ¿no? Entonces hay primero un proceso de formación, pero antes del proceso de formación hay incluso un deseo, ¿no? Hay un deseo de escribir y de pensar que además de que lees y que te tienes como cierta necesidad de escribir, quizá puedas hacer algo más con ese material. Y yo creo que todo el mundo que se apunta a un taller previamente ya ha tenido una práctica íntima y personal. Puede ser que incluso pues en la adolescencia casi todo el mundo ha podido escribir poesía o incluso un diario. Y llega un momento en que se da cuenta que es un material que puede tener cierto valor y necesita un contacto con otros, ¿no? Entonces, quizá ya tu entorno más inmediato, que puede ser tu familia, tu hermana, tu padre, tu amante, lo que sea, ya se te ha acabado porque ya les aburres y ya no pueden ya más soportar lo que les lees y vas a dar un paso más allá y estoy frivolizando, ¿no? Pero realmente también hay una toma de conciencia de que hay una artesanía, hay una técnica y hay una necesidad de formarte como autor. Y quizá la necesidad de publicar es posterior. Yo creo que a veces, viniendo para aquí ahora, estaba recordando un cuento que a mí me encanta, que es de Kafka, que se titula Un artista del trapecio. Y bueno, pues es un cuento en el que un trapecista de circo pues vive siempre en el trapecio y es tal, digamos, el virtuosismo de su arte que no quiere tocar el suelo. Y incluso cuando se traslada al circo, él pide al empresario del circo, que ahí aparece la figura del empresario, que me parece también interesante y no casual en Kafka, ¿no? Le pide incluso que le acomode de tal manera que no tenga que pisar el suelo. Y va más o menos entrenándose en su arte y solo quiere estar encima del trapecio. Y llega un día en que además le pide al empresario que no quiere solamente un trapecio, sino quiere dos. Es un cuento maravilloso que os animo a que leáis. Lo que quiero decir con esto es que el que está escribiendo está tratando de perfeccionar su arte. Y realmente todo este tipo de cuestiones creo que quedan en una esfera muy diferente. También es verdad que escribir es un acto de comunicación y que llega un momento en que, por mucho cuando llegas o tú consideras que has perfeccionado tu arte, como el caso de Aramburu, ¿no?, que ayer comentaba, cuando ya tuve mi obra terminada, salió un poco de ese aislamiento, de ese proceso creativo de trabajo y de corrección rigurosa y buscó primero 2 personas, o 4 en este caso, comentó, que le dieran un feedback y cierta aprobación para empezar a mover el manuscrito y luego yo lo mando a las editoriales. Entonces, el taller yo creo que acompaña todo el proceso y que en realidad desde el deseo hasta el descubrimiento de que hay una necesidad técnica, de que cada vez quieres perfeccionar más tu arte y tú mismo te pones tus propias exigencias y tus propios retos. Y luego ya, cuando crees que has hecho lo mejor que puedes, empiezas a buscar cómo moverlo y aquí entra todo este espacio que yo creo que ya forma parte de un mercado. Una pregunta, ¿qué diferencia, por ejemplo, la experiencia de formación literaria o creativa que tú has podido desarrollar, por ejemplo, con otras? Existe una tendencia, ¿no?, a pensar, es como el modelo norteamericano, ¿no? Esto de, como que tú leías a Silvia Plath sufriendo, ¿no?, con sus profesores de escritura creativa. Estos procesos, o sea, estos espacios son espacios más informales, no son académicos necesariamente, son voluntarios en el sentido de que reúnen a un grupo de personas interesadas. ¿Eso flexibiliza o no flexibiliza? ¿Es propicio? ¿Tú qué piensas? Hay como 2 modelos o 2, digamos, corrientes en líneas generales, ¿no? Una que es la escuela norteamericana,
que además tiene su raíz también en los programas universitarios y forma parte de la universidad y es formación reglada en muchos casos, ¿no? Aquí, a nivel estatal, hay algunos programas de formación reglada que están, más que reglada, están formalizadas en escuelas de escritura, y luego hay muchos espacios informales en centros culturales y en clubs de lectura, bibliotecas, que también generan este espacio de aprendizaje, que es un espacio de formación donde se van planteando contenidos técnicos y teóricos, pero también es flexible, ¿no? Porque es un tipo de docencia circular, donde no hay un modelo magistral, donde hay una posición de alguien que le enseña a otro. Realmente no puedes enseñar a escribir, puedes acompañar a alguien en el proceso de que aprenda a escribir, ¿no? Y hay una frase de Richard Sennett, que es un escritor y sociólogo que tiene una trilogía que se titula, cuyo primer volumen es El artesano, y él reivindica precisamente ese valor de la artesanía, de la cultura, pero entendiendo también la cultura como un artefacto material, ¿no? Y él dice que cuando la cabeza y la mano se separan, es la cabeza la que sufre. Entonces, ahí es también bajar a tierra y estar trabajando en esa artesanía y acompañar en ese proceso. Entonces, mi experiencia, pues cuando estoy en un espacio, digamos, más flexible, en función del grupo y de las necesidades del grupo y los procesos de cada cual, vas acomodando los contenidos. Y en este sentido está esa segunda línea pedagógica, que sería la latinoamericana, que precisamente es muy lúdica, hay muchísima experimentación con el lenguaje y tienes también ese componente mucho más abierto en cuanto a la manera en que se genera un programa o un proceso educativo, o en este caso de formación artística. Ahora bien, hay algo que me gustaría, y además es curioso porque cuando citamos esta conversación, la palabra plagio no estaba tan comprometida como el día de hoy, ¿no? Pero digamos que la creación de un autor está más expuesta hoy a ser utilizada de manera más libre y un poco barra libre, ¿no? Es como una barra libre. Twitter, YouTube quizás también, pero las plataformas de redes hacen que la originalidad de un contenido, de una frase, sea mucho más rebatible. ¿Cómo se aborda esto? Que venía hablando con Pedro, que yo me reí y decía, ¿qué pasa? ¿Con tweet se puede plagiar? Y me dijo que sí, que estaban protegidos. Me interesa la visión de cada uno sobre, en el caso Mónica, redes y voz, ¿no? Cómo esta visibilidad, ¿no?, de los autores ha afectado en el proceso creativo, y a nuestros expertos en derechos y agremiados, si realmente alguien se puede querellar porque ese tweet era mío, que no estoy segura, pero bueno. Desde luego, sí. Desde luego, jurídicamente hablando, para determinar si algo es una obra, no importa la extensión, sino lo que importa es el contenido. Y la ley es muy clara, lo que requiere es una originalidad. Entonces, mientras yo cree algo original, tengo, por supuesto, derecho a protegerlo contra cualquier otra utilización de otra persona que no he autorizado. De hecho, recientemente Twitter ha aceptado al considerar que los tweets tienen derechos de autor y lo que hace es establecer un mecanismo que cancela las cuentas de aquellas personas que son denunciadas por plagio. Pero vamos, independientemente del mecanismo interno que cada una de las redes pueda establecer, lo que sí es cierto es que cualquier persona, si a ti te han copiado un tuit, estás legitimada para solicitar ante los tribunales la defensa de esos derechos. ¿Qué ocurre? Que tal y como es la legislación española, aquí entonces estarías en una situación en que te cuesta más el collar que el perro, vamos, porque no te van a... Ahora, sí es cierto que en algunos casos en los cuales la gente lo que hace es para conseguir más número de seguidores y de esta manera conseguir publicidad en la página, en ese caso, evidentemente, no sería lo mismo porque efectivamente jurídicamente tendría un recorrido por lo menos indemnizatorio más grande, siempre y cuando puedas demostrar un ánimo de lucro indirecto, que no siempre se puede demostrar, pero vamos, en algunos casos que efectivamente se ha estado haciendo por eso, sí. Y ahora incluso WhatsApp también, ¿no? Cuando mandas algo pone reenviado, es decir, vamos a respetar la creatividad de cada uno. Ahora, ¿dónde está la originalidad? Pues eso, ahí lo podemos discutir y ya te digo, en caso de que tú vayas a un tribunal, lo primero que el juez va a hacer va a ser determinar si tu tuit
es original, y si es obra, y para saber si es obra tiene que ser original. Claro, quitamos de originalidad todo lo que es del acervo cultural, todo lo que es del uso cotidiano. Ahora, todo lo que supone algo original, una creación original y una creación mía, en teoría está protegida por la ley y tendrías derecho a ir hasta el final a reclamar tus derechos. Un agremiado, desde el punto de vista de una asociación o de un común colectivo, ¿cómo se entiende, ¿no? esta sensación? Porque hay una sensación de informalidad en el... perdón, se me olvida, lo siento, perdón. Hay una sensación de informalidad también en las redes, ¿no? De que todo lo puedo coger un poco, ¿no? Todo lo puedo utilizar, ¿no? Y hay muchos escritores que también han convertido de eso como una propuesta muy decantada, una forma de trabajo, ¿no? Agustín Fernández Mayo a otra manera, pero bueno, eso le ha costado algunas polémicas además. Pero pensemos en un autor nuevo, ¿no? Un autor que no sabe, que no conoce, que debería saber, ¿no? Hasta qué punto llegan, se pueden hacer estas cosas y otras no, porque también de ahí veníamos hablando de la idea de un escritor formado, consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Exacto. Sí, antes de continuar, comentaros que ha salido hace poquito una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, la sentencia Infopac, que ha concedido originalidad a una frase de 11 palabras. Un tuit puede tener 11 palabras, un tuit puede ser una obra. Luego, para complementar el comentario de Carlos. O sea, que ya tenemos una jurisprudencia para, por lo menos, tener un límite de cuál puede ser considerado obra. Respecto a un escritor novel, ¿cuál es la información que debe tener? Desde Cedro nosotros lo que hacemos es intentar concienciar a la sociedad que porque algo está en Internet no se puede utilizar libremente. Esa es nuestra lucha. A todos los que sois socios y recibís nuestra información quincenalmente, veréis que es en lo que estamos centrados, porque es un problema real. Estamos trabajando desde el ámbito educativo, con los colegios, con los niños. Tenemos un programa que ya tiene más de 12 años, que se llama Es de Libro. Ahí les enseñamos a los niños, es un concurso en el que les enseñamos y premiamos la creación, que se enfrenten a sentarse delante de un folio en blanco. Esta mañana José Cabeza decía el vértigo que te da sentarte delante de un folio en blanco y empezar a escribir. Eso se lo enseñamos a los niños en las escuelas. Les enseñamos cómo tienen que crear, cómo se crea, cómo se cita, que es algo muy importante y hoy está bastante en boga, para que tú realmente sí que puedes aprovechar o puedes utilizar para ilustrar un argumento la obra de otro, pero tienes que citarlo correctamente. Todo eso se lo enseñamos a los niños porque queremos crear conciencia. Con respecto a lo que dices de un autor joven, los autores jóvenes lo que tienen que tener claro, o lo que tenemos que tener todos claro, y en la sociedad tiene que haber un mensaje claro, es: para poder utilizar el contenido de otro, tengo que disponer de la autorización de ese otro, porque es el titular del derecho. Sí que es verdad que existen fórmulas que además reconocen precisamente los derechos de autor, como puede ser el caso del copyleft o el caso del Creative Commons. Ahí sí que hay alguien que cede y que dice lo puedes utilizar, y además se establecen con una serie de códigos cuáles son los usos que se pueden hacer. Usos comerciales seguro que no. Y ahí vuelvo y retomo lo que antes comentaba Carlos. En el tema en Twitter, cabronazi, perdonad, pero se llama así, ¿sabéis la polémica que ha habido? Sí. Toda la gente estaba encantada porque cabronazi le retuiteara sus tweets, que eran divertidos, eran irónicos y circulaban a la velocidad de la luz. Hasta que la gente se ha enterado que cabronazi monetizaba esos retweets. Entonces la gente ha dicho, oye, yo te lo dejaba para mi mayor gloria, no para que tú saques dinero. En eso es en lo que tenemos que educar a la sociedad, que el contenido, hay determinadas compañías o determinados ámbitos de trabajo que se aprovechan del contenido de otros, pero su finalidad no es el contenido. Su finalidad es, o puede ser, por ejemplo, obtener los datos de consumidores para poder luego enviarle anuncios. Pero, ¿qué es lo que genera el contenido? Interés. ¿Qué es lo que hace la gente? Utilizar el contenido de otro sin respetarlo. Y volviendo a la pregunta, un escritor que empieza lo que tiene que aprender y lo que tiene que saber es que no se puede utilizar el contenido de otros sin su autorización. Respetando, por supuesto, el derecho a cita que antes hemos mencionado, que está perfectamente delimitado en la Ley de Propiedad Intelectual como se tiene que hacer.
no se me va a olvidar. Mónica, en el caso de la dinámica, porque también es cierto que un autor que comienza no necesariamente es un autor joven, no es un set desinformado, no es una hoja en blanco, no es un niño, ¿no?, de 15 años o un niño de 15 años, no es una persona en edad escolar. En esa dinámica, ¿no?, de la creación, de los talleres de creación, ¿llegáis a abordar en algún momento cosas como, bueno, lo que venimos hablando, ¿no?, que tengo un primer contrato, quiero un primer contrato? Yo no estoy muy segura si eso se llega a dar o si vosotros más bien trabajáis, ¿no?, en una perspectiva de creación, de trabajo con lenguaje, o si también forma parte de ese taller de creación cómo venderte a ti mismo, porque además he visto que hay mucha gente, y en algunas dudosa, a mí me genera como cierta duda, ¿quieres que te diga cómo editar tu novela? Y tiene errores, ¿no? Le faltan acentos, ¿no? Quiero saber un poco cómo vosotros manejáis todo ese tema, ¿no? Bueno, en la experiencia que he tenido yo, en los grupos en los que he estado y estoy yo, ha habido como varias experiencias, ¿no? Hay quien ha publicado de forma convencional, mandando una editorial, pues digamos, una editorial pequeña, una editorial indie, pero bueno, una editorial que va a publicar en papel y hay un contrato por medio, que pues, a veces lo que se hace es revisarlo conjuntamente, y yo tampoco tengo no tengo una formación jurídica, ¿no? Pero bueno, más o menos en los términos en los que yo entiendo que suele ser un contrato convencional, pues al final, sin ser una asesoría, digamos, legal, sí funciona, hay como cierto, así me explico, es como una familia, ¿no? O sea, al final, claro, cuando alguien ya finalmente aborda ese proceso de publicación, intentas acompañarle o decirle, mira, consulta con esta persona, o vete a hablar con este corrector, o si vas a mover esto todavía no lo muevas porque no está preparado, ¿no? O, por ejemplo, también casos de, pues como decías tú, ¿no?, que igual presentan una novela a un concurso, les dicen que, bueno, que no han ganado, pero que han quedado seleccionados, les prometen una coproducción, coedición, donde finalmente ellos tienen que cubrir todos los gastos de la publicación. Entonces, bueno, pues también un poco acompañar en ese proceso. Eso pasa más de lo que creemos, ¿verdad? Mucho, sí, mucho más de lo que creemos, y aparte que un poco lo que comentaba Carlos, ¿no?, que al final quien está deseando que le lean está buscando ese medio, ese canal por el cual puede llegar al otro, ¿no?, al público. Entonces, con que te digan que te publico, ya dices, no hay que firmar, no, léelo, no importa, ¿no?, ya firmo como sea. Entonces, bueno, pues hay que ser prudentes, y yo creo que en esa última fase, pues yo no me atrevo tampoco a más que a acompañar, pues como amiga o como profesora, o como ver un poco también cómo puedes canalizar y orientar esa última fase, ¿no?, de la producción y de la creación literaria. No, por favor. No, solo comentar que por lo menos en Madrid hay algunas escuelas de escritura narrativa, algunos talleres que nos llaman para que vayamos a dar charlas a los alumnos sobre el contrato. Nosotros procuramos explicarles, por lo menos desde nuestra parte, lo que es un contrato y qué partes debe tratar un contrato, porque luego cada uno es muy libre de trabajar por lo que quiera o valorar su trabajo como quiera, pero intentamos por lo menos explicarles aquellos aspectos básicos que deben de fijarse a la hora de firmar un contrato, para tener un poquitín cierto control. No te digo que todo, pero vamos, están tan peces que normalmente no saben ni cómo se hace el encabezamiento, o no han visto un encabezamiento siquiera de un contrato. Pero es una manera de, por lo menos, intentar que se vayan, incluso antes ya de ser escritores, que vayan preocupándose por el aspecto jurídico contractual. Sí, al hilo de lo que comenta Carlos, y yo me imagino que debe ser por lo menos una perplejidad, una curiosidad. Hemos hablado en esta mesa y a lo largo de ayer, y es un tema que viene, no es un tema nuevo, el tema de las plataformas donde la autoedición es de concurso, y además tienen sus más descargados, sus más leídos, y hay un fenómeno dentro del cual muchos editores están yendo directamente a buscar a sus firmas, unas firmas que ya ven que son consolidadas, que se mueven en internet para formar las partes del catálogo. Hemos visto casos, bueno, como Marco Chicote, que es en el caso bueno, y hay muchos más, pero a lo que voy es, hay una cierta sensación de que así como internet hace que todo sea posible, también lo canibaliza un poco todo, ¿no? Las prácticas tanto de esos fichajes, la calidad de esos manuscritos, o incluso en detrimento a veces de un autor que quiere ser leído. Mi pregunta es, desde la perspectiva vuestra, de cada uno, ¿habéis visto, o sois apocalípticos integrados, ¿no? ¿Sois de los que creéis que Internet ha
propiciado la aparición de muchas voces, pero también en peores condiciones. Yo aquí sí que, además lo has mencionado tú, las plataformas de autoedición en muchos casos a nosotros nos han llegado luego porque son socios nuestros, porque habían publicado previamente y lo han hecho cuando nos han llegado los contratos de adhesión, porque no se puede llamar a eso un contrato de edición. Nos hemos quedado sorprendidos con muchas de las cláusulas que hemos visto. También es verdad que no son todas. Hay, como esto pasa en todos los sectores, hay plataformas de autoedición que son perfectamente y que lo hacen todo bien, y hay otras que se aprovechan precisamente de lo que hemos comentado todos, de ese ansia que tiene el padre de dar a luz a la criatura y que la criatura esté circulando en el mundo, que sea leído y que sea un éxito. Entonces hay que tener cuidado. Yo querría añadir que de hecho, no podíamos haber analizado el contrato de Amazon, lo que pasa que cuando tú firmas el contrato de adhesión con Amazon, te sometes a la jurisdicción americana y a los tribunales americanos, con lo cual nosotros carecemos de competencia y de legitimidad para decir nada. Pero si hemos cogido otros contratos de otras plataformas de autoedición radicadas en España, con CIF español y sujeto a la legislación. Y que tributan en España. Exactamente. Y realmente el contrato de adhesión que ofrecen, la ley de propiedad intelectual nos dice el contenido mínimo que tiene que tener un contrato de edición. Dice, por lo menos debe de regular estos aspectos. Bueno, pues bien, esos aspectos los regula. Es decir, desde un punto de vista jurídico no puedes decir que ese contrato sea contrario a la ley. Ahora, cuando te paras a analizar el contenido, no es lo mismo. O sea, la ley te dice que tienes que establecer condiciones sobre, pero claro, luego depende de las condiciones. Entonces, por poner un ejemplo, en uno de estos, en la página te dice cómo publicar en 7 sencillos pasos. Bueno, pues hay una subcarpeta que dice otras facts, otras frequently asked questions, y hay una que dice, si publico mi libro en tal, ¿puedo publicarlo con otras editoriales también? En la respuesta dice, no exigimos exclusividad, no tendrás obligación de permanencia con nosotros, podrás retirarlo cuando quieras, Luego, cuando coges el contrato que tienes que firmar, en el contrato te exigen exclusividad. Es decir, lo que te están diciendo previamente que no es en exclusiva, luego en el propio contrato lo pone. En el pacto primero y en el pacto quinto lo vuelve a repetir para que no haya duda de que estás firmando en exclusividad. Y luego hay otras dos cosas que nosotros lo vemos constantemente, porque esto es un fenómeno que está en claro crecimiento. Estas plataformas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. En cuanto a las cosas malas, tú lo que no puedes buscar de estas plataformas es un servicio editorial como el que te prestaban las otras editoriales, y sobre todo en dos campos concretos. A ti te anuncian sin costes, no tiene ningún coste para usted. De acuerdo, pero si quieres servicio de portada personalizada, servicio de maquetación profesional, servicio de corrección o cualquier otro servicio editorial, lo tienes que pagar. Es decir, el gratuito es usted démelo y yo lo cuelgo en mi página web. No hago nada más con su trabajo. Pero fundamentalmente las quejas que más tenemos es con respecto a la distribución. Muchas de esas plataformas lo tienen alojado en su página web, pero nada más. Es decir, no hay ni un acto de presentación del libro, ni un reparto de libro a la promoción y a la crítica. Hombre, si lo quieres, lo pagas. Exactamente, si lo quieres, lo pagas, pero si no, ya te digo, servicios editoriales no te prestan ninguno. Solo te prestan el propio servicio de print on demand, que es decir, cuando alguien compra, yo imprimo, pero no estoy arriesgando nada. Y lo único que hago es colgar tu archivo en mi página web y nada más. Yo, de estos contratos que nosotros también hemos tenido que analizar unos cuantos, hay un tema que has dicho que cumplen con los requisitos para hacer un contrato de edición. Hay algunos que ni siquiera, porque no hay una cesión de derechos. Efectivamente no tiene exclusividad, pero porque no hay una cesión de derechos. Es decir, el autor sigue siendo el titular de los derechos. No se los cede a nadie, porque lo que le están prestando es un servicio de distribución online, un servicio de alojamiento de tu manuscrito, pero no es realmente un servicio editorial. Es verdad. Por lo tanto, no se pueden comparar un editor con determinados servicios que ofrecen estas empresas. Hay veces que sí son editores y hay veces que no. Sobre todo porque Por la eso ley tened cuidado es y muy fijaros clara en lo que firmáis. y define contrato de edición en el cual el editor asume el coste y el riesgo riesgo y ventura de la... Y en este caso,
realmente, como te digo, como print on demand, no está asumiendo ningún riesgo. Simplemente cuando alguien quiere un libro, ellos lo imprimen y te lo dan. Y claro, evidentemente luego también la gente se queja del coste, porque claro, si tú imprimes un único ejemplar, no puedes pretender que te salga a un precio barato. Entonces, pues te dicen, lo tienes que vender por un mínimo de 17 euros para que tú te lleves 1,35 por cada uno que vendas. Eso no Claro, lo es vende que, nadie. Perdón. No, por favor, No, ¿Tú sí. sientes que eso le ha hecho daño? Entiendo que quizás se ve muy escorado hacia lo legal, que me parece fundamental. Y me interesa tu percepción desde el punto de vista de, ¿realmente autopublicar le ha hecho daño a la idea del respeto por un manuscrito, por el trabajo por un manuscrito, por esa cosa? ¿Lo ves tú con tus alumnos? Claro, es que tampoco, en mi caso, estas experiencias de coedición que ha habido no han sido positivas, ¿no? Porque al final, una vez que se venden 200 ejemplares, 300, en el entorno más inmediato, pues el autor se queda con unas cajas en su trastero y después no sabe qué hacer con eso, ¿no? Porque no hay distribución y tampoco hay una editorial que realmente esté manejando el libro ni presentándolo. Pero yo quería, volviendo un poco al origen, antes de llegar al contrato, pues quien está buscando una editorial, yo creo que tiene que ponerse a leer y a entender cuál es la línea de esa editorial. Es decir, ese sello, ¿qué ofrece? ¿Qué tipo de lectores son los que leen esa obra? ¿Qué tipo de literatura produce? ¿Qué género? Si es narrativa corta, si es cuentos, si es novela, si es poesía, ¿no? Y no empezar tampoco ni a enviar al tuntún, ni tampoco aceptar cualquier oferta que sea especialmente apetitosa, pero que, en fin, que igual que tenemos sentido común en todo lo demás, pues a veces también que el deseo de editar o de publicar que no nos arrastre, ¿no? Y yo creo que eso es también forma parte de la formación del escritor, ¿no? Una vez que termina su obra y entra a un circuito editorial y también a un mercado, pues tiene que adoptar otra postura. Pero es que es muy difícil conjugar a veces los dos perfiles, porque como autor, yo vuelvo al cuento al que me he hecho referencia, el del artista del trapecio que está aislado, está trabajando, y es un poco también el modelo. Está por ahí Borja, que hoy a la mañana creo que era el que comentaba, ¿no? Que hay como dos formas, dos modelos. Bueno, Borja Martínez, que ha estado esta mañana de la revista Leer, y él destacaba, pues, como en la intervención de Aramburu, pues que él había sido un modelo de escritor que ha estado escribiendo y finalmente llega un editor, publica, y está, digamos, otro tipo de escritora, que es Elvira Sastre, que digamos, se da a conocer a partir de las redes sociales. Entonces, bueno, son posiciones distintas, momentos diferentes, pero en ambos casos han encontrado una forma, digamos, de comunicarse con una base fundamentada, ¿no? No de cualquier manera. Y me hace que todo vale, pero primero hay que trabajar mucho y luego ir con tranquilidad, con paciencia y tener un poco esa perspectiva de... Yo vuelvo a esta idea porque es sobre la que quería incidir, ¿no? De la artesanía, de que a veces estamos hablando de tecnología constantemente, pero que el soporte es eso, es un soporte, pero hay un trabajo previo intelectual que requiere de lecturas, de reflexión, de maduración, de dejarlo, de volver, de mucho trabajo, claro. E incluso de luego decidir si realmente lo quieres publicar, porque puede ser que sea una fase, una parte de tu proceso de formación como autor o autora, pero que no quieras publicarlo, porque también está la opción de no publicar. Ya sé que lo digo, igual puede sonar en este espacio como que es raro, pero realmente no quieres igual mostrar determinadas cosas. O te podrías arrepentir. Efectivamente, o te podrías arrepentir de haberlo sacado. Claro, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Aramburu, él decía, yo ya esto sabía que lo quería publicar. Y también un poco atender un poco a ese ritmo vital interno que no tiene nada que ver con el mercado, ni con la vida tan rápida, ni todo lo que tiene que ver con las redes. Y ya, yo ya termino, perdón. Y ya volviendo al tema de los clubs de lectura o las páginas o internet, a mí, desde mi experiencia, yo me abrí un perfil de Facebook porque me pedían que tuviera un perfil de Facebook mis alumnos y personas que me buscaban por internet. Me decían, no te veo en Facebook, y digo, es que no sé ni lo que es. Entonces me creé un perfil de Facebook y te das cuenta de que puedes comunicarte y relacionarte también con escritores, con editoriales, que es un espacio de comunicación. Pero también hubo un momento en que querían un grupo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un grupo de Facebook. Entonces
creé un grupo, de Taller de Escritura Mónica Crespo, para que la gente que a través de mí se ha conocido, porque ha compartido talleres, charlas o lo que sea, tuviera un espacio de encuentro. Entonces, ahí también es un espacio de intercambio, de comunicación, y al final se trata de compartir información, estilos, gustos, lecturas, críticas, cine, arte, exposiciones, y todo eso yo creo que al final es lo que circula en los talleres y que circula en las redes, en todos los blogs y en todos los tweets, y que forma parte como de cierto caldo en el que estamos todos, ¿no? Claro. Creo, bueno, Solo decía, sí. un último comentario, que en la Asociación Colegial de Escritores, yo cuando entré en el año 94, para poder ser socio, tenías que tener un libro publicado y no valía la autoedición. Ahora eso ha cambiado y ahora lo único que se exige es que tengas la condición legal de autor. La condición legal de autor la tienes en cuanto existe una obra de la que figuras como autor. Pero al principio estaba tan mal visto o tan que no podía hacerse socio de la asociación nadie que se hubiera autoeditado. Es verdad que esa es una de las cosas que la autoedición tiene como un estigma, ¿no? Y es un proceso que es yo creo que uno de los sustantivos que ha formado parte de esta jornada, transformación, ¿no? Una transformación digital nos coloca frente a un montón de temas. Pero bueno, yo entiendo ya llegamos a los 45, creo que si hay alguien que quiere... Sí, vamos a abrir la... Tiene preguntas, que hay un Una, gabinete dos, tres, legal. Primero por aquí Sí, y luego... sí. Un viernes a estas horas. Bueno, ¿se oye? Lo primero, estoy un poco sorprendido por el contenido de la mesa, porque el título es necesario formarse como escritor, y básicamente habéis hablado de los temas de derechos que son comunes a cualquier creador. Hubiera valido para fotógrafos, para ilustradores y para músicos, el contenido básico. Entonces yo creía que el tema iba a ir más por el lado de Mónica, de la formación de cómo escribir, ¿no? Entonces, rápidamente, no quiero decir con esto que no sea en absoluto, es muy necesario de lo que estáis hablando, porque a los editores nos llegan muchas veces como consulta unos contratos absolutamente infirmables, y muchas veces no son los autores los que nos consultan, sino colegas incluso. Oye, ¿tú crees que se puede firmar esto? Los contratos que hacemos en mi editorial están basados en los acuerdos que ha mencionado Pedro, que están en la red y se pueden conseguir. Sí, pueden consultar. Que están muy bien, porque a partir de la ley de propiedad intelectual son pactados entre los colectivos, entre los colectivos de autores, y es lo mejor que hay. Yo trabajo solo con eso como punto de partida, y cuando me hace una consulta un colega editor, le remito a esos mismos textos. Y yo creo que efectivamente resuelven muchísimos problemas de malentendimiento. Volviendo a la segunda parte, ¿qué sería la formación del escritor? Aparte de la formación, digamos, de tipo legal, de cómo cobrar sus derechos, los editores nos pasamos la vida rechazando manuscritos, porque no nos queda más remedio. Entre otras cosas porque recibimos aproximadamente 1000 manuscritos o 1000 originales por cada título que tenemos capacidad de publicar, con lo cual muchas cosas ni las miramos. Pero de lo que sí miramos, y me gusta decirlo porque el rechazo editorial es doloroso para el autor, muy pocas veces despreciamos lo que rechazamos. O sea, yo estoy muy acostumbrado a recibir originales inteligentes de gente inteligente que no puedo publicar, por muchas razones. Y una parte de esas razones tienen que ver con la profesionalidad con la que se envía el texto. O sea, hay gente que conoce muy bien en una materia de la que habla, que está dando una información interesante, pero que no sabe escribir. Y transformar esa información en un texto bien escrito es un trabajo ingente, y es otro libro que el que nos están proponiendo. Ocurre también lo contrario. Hay la gente que sí tiene un dominio de la redacción y sabe presentar frases bien hiladas, y sin embargo pues no ha sabido investigar el tema del que está hablando, entonces no hay nada que hacer. Entonces yo creo que por ahí va el tema de la formación de escritor, que es un tema amplísimo, porque hay todos estos capítulos que se puede tocar. Por alusiones, un momento, siendo la encargada de moderar esta mesa, bueno, creo que el espíritu que se intentaba transmitir en la mesa era, bueno, en vista de que estamos en un mundo de tan perpetua transformación tecnológica, formarse implica más cosas ahora, ¿no? La formación estilística a la que usted alude y que creo que he hecho en falta,
y también entender, ¿no?, cómo funciona una obra en un contexto tan amplio actual de Internet. Dicho esto, os cedo por alusiones, ¿no? Porque yo diga, alguien conduce esta mesa, ¿no? Bueno, a mí hay algo que has dicho, ¿no?, sobre saber redactar, y yo creo que escribir no es redactar, ¿no? Que escribir, me refiero que aunque sea algo bien escrito, pero que no sea una redacción. O sea, que un texto literario tiene que tener otra capacidad, es un artefacto que va más allá de la capacidad de comunicar una información o determinados conocimientos, o que esté bien escrito en términos de redacción, ¿no? O por lo menos para mí la literatura es algo más, ¿no? Y tiene que tener ese componente simbólico y de que de alguna forma también te revele algo, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, además es que antes hemos estado charlando también. Sí, sí. En el caso, por ejemplo, de Roberto Arlt, que es un escritor argentino, decían que escribía fatal, que escribía muy mal, pero tenía tal nervio su escritura, bueno, tiene tal nervio su escritura, que realmente esos defectos, incluso a veces gramaticales, pues se pasaban por alto. Es un caso atípico, ¿no? Pero bueno, que a veces incluso la imperfección, si hay ese componente artístico detrás, puede ser también, se puede soslayar, y porque hay algo más que, aunque está en bruto, pues está ahí palpitante, ¿no?, con vida, y te dice algo de ti y de la realidad. Respecto a... ¿Tengo que apretar esto? No. Sí, no solo Roberto Alt. Mira, se ha dicho siempre que escribía muy mal Baroja, porque escribía de una forma muy vasca, ¿no? Baroja, por ejemplo, define una calle y dice: la calle era muy larga y olía a pan. Es difícil decir algo más en menos sí. palabras. O sea, que es escribir mal, sí, que es escribir bien. Respecto al contenido de la charla, bueno, pues vivimos en una sociedad capitalista y sabemos lo que eso implica, ¿no? O sea, tampoco podemos ser Heidi. Hay mucho lobo, pero también hay muchos sitios donde protegerse. Cedro es una entidad en la cual protegerse, te ayudan, te apoyan. No lo digo porque hoy esté Pedro aquí con nosotros, sino porque realmente es una entidad muy importante, da mucho apoyo a los escritores. Nuestra propia asociación, yo os invito, si sois escritores, a que por lo menos entréis en nuestra página web, apoya a los escritores, la Asociación de Escritores de Euskadi, la Asociación de Escritores de España. O sea, no está solo el autor y no es Heidi por el monte a oscuras y no sé qué demonios. Eso no es cierto, ¿eh? Y respecto a al título de la charla, que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado sobre los derechos de los escritores, pero yo le quería preguntar a Mónica, de quien tengo unas referencias estupendas, como profesora, ¿tú dónde ves los grandes fallos de los autores? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo llegan así? ¿Dónde incidirías lo primero, lo segundo, lo tercero, lo que te dé la gana? ¿Cómo habría que formarse hoy? No sé, yo creo que es algo tan... Primero, yo creo que hay que descubrir qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque hay veces que hay uno que tiene grandes necesidad o un gran deseo de expresarse, ¿no? Pero para eso no tienes por qué ir a un taller de escritura. Te puedes expresar de muchas maneras, ¿no? Entonces, escribir o intentar hacer literatura, bajo mi punto de vista, no es solamente expresarte de forma libre o estar en un grupo de forma semanal para tener un poco ese arrastre y ese empuje que te da un grupo, ¿no? Sino que tiene que ir más allá. Y yo creo que es un proceso de autodescubrimiento. Y cuando alguien empieza a escribir también es porque es un gran lector, ¿no? Y lo que para mí, donde empiezo a sentirme satisfecha y contenta en ese proceso, que considero que es un proceso de formación largo, es cuando alguien en el taller me dice: desde que estoy en el taller he aprendido a leer de forma diferente. Entonces ahí yo veo que empieza esa persona a formarse o a tener una posición y una relación distinta con la lectura, porque al final está todo íntimamente relacionado. Entonces, cuando empiezan a leer, no para saber qué pasa, sino para saber cómo lo ha hecho, a hacerse preguntas, a tener una reflexión y una mirada mucho más, más activa, ¿no? y que cuestiona más el proceso, pues ahí es donde creo que empieza a abrirse un poco ese planteamiento de lo que puede ser un escritor o una escritora, ¿no? Pero yo nunca me fijo en los fallos, sino en la potencialidad de cada persona.
Hay personas que tienen grandes historias por contar y no saben cómo. Hay personas que tienen mucho talento y nunca sienten el deseo de escribir, ¿no? Entonces, me parece que el proceso creativo es sumamente delicado, que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con todas las personas y que vayan a publicar o no vayan a publicar en ese proceso de crecimiento personal incluso, ¿no? Porque te descubres, a mí me parece que lo que descubres a través de la escritura y con lo que te conecta, que son con mundos internos que incluso ni tú mismo conocías y te permites transgredir, narrar, incluso hacer que de alguna forma la realidad se multiplique y se fracture, ¿no? Y puedes hacer con eso muchas cosas, te sientes muy libre y muy poderoso cuando escribes. Entonces, estar ahí presente me parece un privilegio para mí como coordinadora, y no tanto decirle lo que hace bien o lo que hace mal, sino en el grupo, porque no solamente es mi función, sino que realmente un taller de escritura es un grupo, y en el grupo uno tiene también la posibilidad de leer en voz alta o pasar el texto, y hay un grupo que va a decirle, pues, esto no lo entiendo, o esto me ha encantado, o aquí veo que hay un problema incluso técnico, la voz del narrador no funciona, esa voz puedes cambiarla. Y volviendo a Aramburu, que a mí ayer me entusiasmó, él decía que había aprendido muchísimo en los clubs de lectura a los que había asistido, ¿no? Y yo también. Yo he aprendido muchísimo con todos los alumnos y alumnas de los talleres, y es un proceso de aprendizaje diario y en grupo. No sé si simplemente como detalle, le dejo ahora la pregunta, pero además justo Juan Cerezo ayer estuvimos hablando y justo dijo que ayer era el cumpleaños de Ramiro Pinilla. Sí. Y Ramiro Pinilla, en fin, no hay que presentarle, pero tuvo un taller literario muy importante del que ha salido muy buena gente y durante muchísimo tiempo ha mantenido y ha creído en los talleres literarios, y me ha parecido interesante meter la cuña. Ahora sí dejo la... Sí, bueno, yo tuve la oportunidad también de asistir a ese taller y he de decir que estaré siempre agradecida. Bueno, es un auténtico lujo, un privilegio haberle conocido. Y para Ramiro, él decía, cuando empezó cuando montó el taller, que ya se desarrolló durante casi 50 años, que todo escritor necesita a alguien que le lea y que le escuche. Y entonces Ramiro, cada lunes, a lo largo de 50 años, estaba todos los lunes durante 2 horas con escritores noveles, escuchándoles, y entre ellos, pues en la última etapa de su vida estuve yo, y a mí lo que me permitió fue creer en mí, creer que lo que yo estaba haciendo, pues si esta persona a la que yo admiraba y quiero tanto le parecía que podía ser algo digno, pues eso es un aliento para continuar, ¿no? Y yo creo que también el taller cumple esa función, y en el caso de Ramiro fue extremadamente generoso toda su vida, además de un grandísimo autor que hay que leer. A ver, mi pregunta o comentario va sobre la asesoría que hacéis a los autores. Me da la impresión de que seguís centrándose en asesorar a los autores hacia la edición tradicional, cuando sabemos que tiene muchísimas cosas negativas, como contratos de 20 años, acabar vendiendo Tu alma inmortal, Tu primer hijo varón y tal, para que el libro acabe en la librería. Y que seguís despreciando un poco la autoedición. Yo sé que en coedición hay muchas editoriales, o que son en realidad imprentas, y que son timos. Pero en cuanto a la autoedición, se sigue viendo como que son los rechazados de las editoriales, cuando son gente que trabaja mucho, que contrata portadistas, que contrata de correctores, maquetadores, y que presenta un trabajo muy profesional, consiguiendo no ceder sus derechos, seguir conservándolos y unos ingresos mucho mayores. ¿Por qué no intentáis encauzar a los autores hacia ese sistema de edición? Yo, por si algún comentario que yo he hecho, vuelvo a repetir lo que he dicho. De las empresas de autoedición, de los contratos que nos han llegado a nosotros de socios, nos hemos encontrado con muchas que lo hacen todo bien y todo es correcto, y con otras que no. O sea, en ningún caso mi idea es decantar, o yo simplemente he puesto encima de la mesa esa situación porque estábamos hablando de contratos de adhesión en vez de contratos de edición. Las hay que lo hacen perfectísimamente. O sea, así es como ha empezado mi frase, y eso es lo que os quiero decir. No. Claro, no, pero es que estábamos hablando si cumple los requisitos para ser un contrato de edición. Si no cedes los derechos, lo que tienes con ellos es un contrato de distribución, de comercialización, de subida a la plataforma, llámalo como quieras, pero no es un contrato de edición. Y tú, fenomenal, porque tienes el 100% de los derechos de la obra el tiempo que tú quieras. Y eres soberana para hacer con la obra lo que quieras. Simplemente estaba matizando que eso, pues hay veces que no son contratos de edición, y por lo tanto los servicios que prestan son servicios editoriales, no son editores.
En otros casos sí, ¿eh? Tampoco me malinterpretes. Porque muchas de estas plataformas tienen un abanico de posibilidades que te dejan hacer de todo. Todo es todo. Sí, sí, eso es. Ya sea a través de Amazon colgándolo ahí. Sí. O imprimiéndote tú tus libros en tu imprenta y buscándote tú la vida, pero sin tener que ceder los derechos. Y me da la impresión como de que esa opción se sigue viendo como que es la mala, la que las editoriales no la han querido, entonces el pobre se tiene que buscar. No, de verdad, insisto. Es que estábamos hablando de los contratos, que a lo mejor se ha convertido en una tarde demasiado legalistas, viernes por la tarde, llevamos desde ayer, y entiendo que se hace duro a estas horas. Vamos a... Dale, sí, muy poco. No, yo no creo, porque incluso en el planteamiento inicial es lo que hemos dicho, que se ha convertido en una cantera la autoedición determinada para muchísimos editores, y es lo que hemos comentado desde Marcos Chicot, es decir, cómo eso se convirtió, no, en ningún momento hubo intención, porque además no tendría ningún sentido tampoco, ¿no? Porque es como negar una oportunidad de descubrir mucho allí, pero también que eso también te deja un poco desguarecido en otros aspectos, ¿no? Pero no, contigo. Vamos a cerrar, que le he prometido la última palabra que quiere añadir algo. Sí, yo no tengo el menor desprecio por la autoedición, ninguno, de verdad. No, lo que me parece que no se explica, no le he oído nunca explicar, es la diferencia de concepto que hay. Ayer, precisamente, en una charla que habéis citado mucho, que es la de Juan Cerezo, con el autor, que se me olvidan. Juan dijo varias veces la palabra socio. La relación entre un autor y su editor es de socios. Es decir, cada uno corre su riesgo, uno ha puesto un trabajo, otro está poniendo un dinero y también trabajo, y comparten un riesgo intentando sacar un beneficio. Y el que paga, que es lo que importa saber en un negocio, quién paga, es el que compra el libro en la librería. Esto es muy importante porque el editor que tiene, nunca, ni somos ni nos creemos más listos que los autores, pero nos dedicamos a esto, nos ponemos en el lugar del lector todo lo posible, porque él tiene que comprar el producto. Entonces servimos de contrapeso a la paternidad del autor. Y eso es lo principal que aportamos en la creación de los libros. Y te puedo asegurar que es tan útil que yo he escrito un libro este año y antes de poner la primera línea, lo primero que hice fue contratar a un editor para que me lo llevara. Y lo que no hay en la autoedición es precisamente esto, porque no paga el que compra, sino el que paga es el autor. Y como, perdona, en buena parte de los negocios, o sea, el autor dice, yo le hago a usted un libro, le imprimo su libro por 500 euros. Ahí no hay un editor que se ponga en el lugar del autor, del cliente final, del lector, y por tanto, si necesita llamarle al orden al autor, que son los problemas de tensión entre socios, si los hay, pero la finalidad es hacer el mejor producto. En esa otra variante no existe ese personaje. Esa es la principal diferencia que hay entre la edición tradicional y esta. Curiosamente no se menciona, no sé por qué, pero realmente es importante. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque, como siempre, me dejáis la sala perdida de melones abiertos. Pero bueno, entiendo que es interesante y se puede seguir hablando. Vamos a despedir a la mesa y les cuento que nada, en 2 minutos, antes de presentar el taller de Pedro Ugarte, despedimos, digamos, la jornada como tal, porque va a haber gente que no ha venido, en fin, para ordenarlo todo un poco. Insisto en las encuestas, por favor, si van a salir, pues rellenen las encuestas y, como decía María Eugenia, asóciense. Muchísimas gracias y en un ratito nos volvemos a ver. Si no os asociáis, pasarlo muy bien también. De todas maneras, asociaos o no, estáis todos invitados. Es un regalo, es un regalo importante. Estáis invitados al taller de Pedro Ugarte, que es uno de los mejores escritores de la actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y buen fin de semana.